Ahora. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora les voy a presentar al doctor Roberto Cortés Condes. Roberto Cortés Conde nació en la ciudad de Buenos Aires, es abogado, recibido en la UBA, enseñó en la UBA, en la Universidad del Litoral, en la UCA y en varias otras universidades. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y presidió el Instituto Internacional de Historia Económica. Es un gran especialista en economía y en historia de la economía. Bueno, con ustedes, adelante, Roberto. Bueno, buenas tardes, es un gran gusto estar acá con la Fundación Libertad y Progreso en esta charla que tiene el título sobre el desarrollo industrial y el mito del modelo exportador dependiente, un tema que me sugirió mi amigo Manuel Solanet. Yo quería, para entender el problema, ubicarnos en el tiempo y en los debates que existían sobre este tipo de problemas. El problema que se refiere, si ponen el primer cuadro del PowerPoint, ilustra este gráfico, muestra las tendencias de crecimiento, en tasa de crecimiento en logaritmos naturales, entre 1875 y 2008-2009. Ustedes ven al principio, desde 1875, después en una curva recta que muestra la tendencia, el enorme crecimiento que tuvo la Argentina en la etapa que fue de las dos últimas décadas de fin de siglo, cuando la Argentina ya termina sus guerras interiores y los problemas políticos que tienen que ver con la confrontación interior Buenos Aires y la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, y empieza esa etapa de enorme progreso donde hay ciertas crisis, pero en definitiva el progreso es mucho más fuerte y sigue muy sólido hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ustedes ven una caída notable que es producto de consecuencias de factores externos. Es decir, la guerra produce una caída dramática, no de las exportaciones que continúan, sino de las importaciones, que inciden sobre la actividad económica, sobre los ingresos del Estado, que dependían fundamentalmente de las importaciones, y del comercio, los flujos de capitales, y ahí muestra esa caída muy grande que empieza a recuperarse allá en los años 15, más o menos, y sigue por casi 10 años, todo el periodo de fin de Irigoyen y Alvear hasta 1929, y tiene una caída brutal, pero brutal, con la crisis del 30. A partir del 31, 32, se muestra una recuperación muy, muy fuerte. Esto es lo curioso. Y esa recuperación sigue, independientemente de la Segunda Guerra, hasta el año 1948, donde ustedes ven el pico máximo que alcanza en ese momento, y un crecimiento que no es tan fuerte ni tan largo como el de la primera época, pero no deja de ser importante. Acá con esto que quiero mostrar, porque quiero darles la idea, yo viví en los años 50, estaba ya en la universidad, y quiero darles la idea de la impresión que tenía la gente, de las ideas que existían en ese momento, y por qué le dieron fundamento a este modelo económico que adoptó la Argentina, de economía cerrada, industrialización sustitutiva, que sigue hasta hoy. La verdad que irnos hasta tan lejos no es simplemente un interés de erudito, sino para ilustrar un problema de lo que es la enfermedad que de algún modo que tiene la Argentina. Parado en la 1948, piensen, yo en la universidad entré el año siguiente, el año 1949, la idea
que era generalizada entre todo el mundo, es que mientras el primer periodo, el que va hasta la Primera Guerra, sólido, que estuvo basado en el crecimiento de las actividades exportadoras, fundamentalmente agricultura y ganadería, ese había terminado con la Primera Guerra y la crisis mundial del 1930. A partir del 31-32, ese crecimiento grande que viene no depende de las exportaciones, como el primer periodo, sino de las actividades que sustituyen importaciones, básicamente van a ser industrias. Entonces, en el pico de 1946-47, ya está Perón en la presidencia, pero un poco antes, la disyuntiva es qué hacer con la Argentina en la posguerra. Tomar el modelo anterior a la Primera Guerra, de una fuerte expansión de las exportaciones, o seguir este otro de economía cerrada, volcada al mercado interno. Hoy día se ha hablado de nuevo de que hay que orientarse al mercado interno. Ahora, esto le da mucha fuerza a las ideas y convicciones que eran muy generalizadas en esa época, de distintos sectores y de orientaciones políticas inclusive muy diferentes. En general, entre algunos, se decía que el sector agrícola, el sector exportador, había llegado a un límite que dependía de la disponibilidad de tierras. La frontera agrícola se había alcanzado, eso era lo que decía un economista muy prestigioso, Alejandro Bunge, y entonces había que buscar otras actividades que la reemplazaran. Habían otros que lo sostenían, que el modelo agroexportador ya no funcionaba, en la base a que el comercio mundial se había cerrado entre la Primera y la Segunda Guerra y la crisis, y entonces los precios ya no eran competitivos y la Argentina tenía que evitar lo que se decía en el año 50, que era evitar los shocks externos, esos que ustedes ven en el gráfico en la Primera Guerra y en la crisis de 1930. En la Segunda Guerra se había evitado el shock externo. Entonces eso le da una gran autoridad factual a los argumentos a favor de que había que cambiar el modelo y orientarse a las actividades internas. Pero había otras afirmaciones, otras ideas que surgían. Una era la necesidad entonces, si ya no podíamos colocar la misma cantidad de exportaciones agrícolas para una población que aumentaba, como decía Bunge, se quería seguir el modelo que se adoptó en Alemania, el modelo de la escuela histórica alemana con Friedrich List, que sostenía la necesidad de la protección. List, criticando o comentando a Adam Smith, decía que Alemania no podía seguir la idea de un comercio libre porque Inglaterra lo había hecho porque era el primer país industrial y entonces tenía ventajas tecnológicas respecto a lo que podía hacer Alemania. Y Alemania necesitaba proteger sus industrias para poder llegar a competir con Inglaterra. El modelo de List estaba detrás de la mayor parte de los economistas, sociólogos, políticos que hablaban en esa época, que se vinculaba con otro de otra corriente totalmente distinta que venía del marxismo, que sostenía esa teoría de las etapas de que había que industrializar el país, con eso había una clase obrera disponible, más fuerte para los movimientos de izquierda, y el modelo de Marx era economía feudal, economía capitalista, y llegaba a la economía socialista en una forma, un diseño lineal exageradamente simplista. Pero de distintas fuentes, de distintos grupos y distintas ideas que se conjugan con eso. Después viene
toda la literatura de desarrollo de la posguerra, que en realidad sostiene que el agro es crea muy pocos eslaboramientos para el desarrollo, y no permite, dado que hay grandes extensiones de tierra, una distribución mejor del ingreso, y al no haber una distribución mejor del ingreso y quedarse con la ganancia de las exportaciones solo los sectores dueños de la tierra, no hay un mercado interno, con lo cual hay que cerrar la economía para dejar un mercado interno para que se desarrollen las industrias. Esto que parece puramente teórico y poco ofensivo, tuvo una fuerza brutal y enorme y perduró durante muchísimo tiempo. Eso hizo, a mi manera de ver, creó una de las situaciones más curiosas de la Argentina, porque llegó, y esto viene ya mucho más concretamente con la etapa que se inicia con Perón, viene como un modelo explícito que además tiene un componente político de gran importancia. Pero antes de eso, quiero mostrarles cómo fue la evolución argentina en los periodos posteriores. El problema es que si ustedes me ven a mí, joven estudiante de Derecho, en el año 50, ahí en el punto más alto de la curva de crecimiento, el tema es que yo no sabía ningún argentino ni nadie en el mundo qué es lo que iba a pasar después, que en el año 48 íbamos a tener una severa caída, que después el crecimiento se iba a cortar muchísimo. Ustedes tienen un 0,6 por año a partir de entonces, y se dan lo que se llaman las crisis del stop and go, que eran condicionadas por el hecho de que las industrias protegidas que se habían creado para sustituir importaciones, habían logrado en los 30 sustituir importaciones y habían logrado entonces crear un mercado interno, pero a medida que esas industrias se crecían y aumentaban su producción, requerían más insumos importados. No era que la industria no requería absolutamente nada del exterior. Se podía dejar de comprar trajes en Inglaterra, whisky, autos, una serie de cosas más, pero no se podía dejar de comprar los elementos fundamentales, insumos fundamentales para producir en la industria. El año 48, ya el 48, 2 años después de que se inicia Perón, tenemos la primera crisis de balance de pagos, que va a seguir continuamente y va a continuar en la Argentina en los años sucesivos con crisis no solo de balance de pagos, que es al principio sobre la cuenta comercial, sino sobre la cuenta de capital, cuando ya en el mundo lo que ocurre es que ya han cambiado las condiciones y los mercados de capitales que se habían cerrado efectivamente entre la crisis del 30 y el final de la guerra, y hay varios años después del final de la guerra, empiezan a renovarse, y entonces la Argentina, para solucionar sus problemas de balanza de pagos, se endeuda, y cuando se endeuda y no puede pagar porque las exportaciones siguen siendo agropecuarias, ocurre que tiene un déficit financiero que se agrega al otro déficit comercial. Así que desde a partir de entonces tenemos en la Argentina donde el crecimiento está limitado por la capacidad de producir divisas de las exportaciones, y cuando estas no existen, lo que no existe de forma suficiente, esas divisas, ocurre que tenemos entonces una crisis primero de balance de pagos y después de balance de pagos y de deuda. Con lo cual, ese crecimiento que parecía asegurado en el año 48, orientando la producción al mercado interno,
tiene sus limitaciones y crea sus continuas crisis posteriores. Yo creo, y esta es mi opinión, que ese tema es un tema que es aún presente, no es simplemente una preocupación de especialista al detallar estos hechos, porque estos han tenido, en mi manera de ver, una importancia que nos afecta también actualmente. Yo creo que este tipo de crecimiento, y ahora voy a lo que fue el desarrollo industrial y el supuesto modelo agroexportador dependiente, este modelo nos llevó a un crecimiento cada vez más negativo y problemas políticos de toda naturaleza. ¿Cuál fue la característica básica? Bueno, esto fue crear un mercado para una industria local, cerrando con restricciones aduaneras o con tipos de cambio muy pesado para las importaciones de bienes de consumo, cerrar el mercado local y desarrollar esa industria y darle ese mercado. Suponiendo, y este era el otro supuesto, que el sector exportador era un sector incapaz de continuar el progreso que había tenido las primeras décadas del siglo. ¿Por qué? Porque no había más tierra disponible, estaba el mito de la frontera agrícola, y no se dan cuenta que en realidad lo que está pasando, y eso era cierto, el sector exportador había quedado muy atrasado, que el atraso del sector exportador que empieza, aparte de los periodos de crisis, después de los años 30, tiene que ver con el hecho de que al sector exportador se le impone una carga notable en sus ingresos por medio de un tipo de cambio diferencial que ya empieza en los 30, cuando se adapta un fondo de cambios que va a servir al país que originalmente se piensa para ayudar al agro porque habían caído los precios. Cuando los precios en los 30, 33, 34 empiezan a subir, el fondo de cambio que castiga al sector exportador se mantiene para pagar la deuda externa. Fíjense cuál es la diferencia. Las exportaciones se van a liquidar con control de cambios a 5 y 7 pesos, mientras que las importaciones se van a importar a 15. Es decir, al exportador se le da 5, mientras que el importador que tiene permiso, porque no es que puede importar libremente, lo va a tener a 15. Y el tipo de cambio libre era de 20, y llega mucho a 30 después. Bueno, por medio de ese mecanismo, el sector exportador se resiente mucho, cae la superficie cultivada. Aparentemente muchos autores dicen, bueno, pero sube la ganadería sube la superficie dedicada a la ganadería, pero como se pasa a una ganadería más refinada para exportación o con más kilos, que requiere pasturas artificiales, requiere otro tipo de alimentación, etcétera, baja la cantidad de kilos por hectárea que tiene y pasamos de unas exportaciones ganaderas que bajan muchísimo. Es decir, el sector agrícola no quedó retrasado por incapacidad de los productores, sino por una política que prácticamente continuó todo el tiempo perjudicando enormemente al sector exportador. Por otro lado, como demostró Lucio Reca en una tesis doctoral, el problema es que hasta los 60
no hubo ninguna mejora tecnológica en el sector exportador. No se usaron fertilizantes. Recién cuando viene la revolución de los granos híbridos, empieza ya en los 60 una cierta mejora del sector exportador. Y esto se refleja en la enorme dificultad que tienen las exportaciones. Fíjense que las exportaciones argentinas, que habían llegado a $1.000 millones de dólares corrientes antes de la crisis del 30, esa es la misma cantidad que se llega a superar el año, llega a alcanzar el año 1963, desde 28 a 63. Salvo esos 2 años, 46 y 48, que hay una suba muy importante de las exportaciones por el final de la guerra, las exportaciones están absolutamente paradas. Con lo cual no es que el sector exportador no podía reaccionar. Como se mostró, primero, en la primera década del siglo, este crecimiento muy grande, yo estuve estudiando los factores que contribuyen, y en realidad ya la agricultura tiene un fuerte impacto en la economía en los años anteriores, al principio del siglo XX, pero en la primera década del siglo XX lo que importa es la ganadería. Y no es que la ganadería es que aumenta el stock vacuno y entonces esto importa una mayor... Es que cambia la calidad. Es decir, se importan reproductores de Inglaterra y al importarse y se crean pasturas artificiales y entonces cambia totalmente el tipo de explotación agroganadera, que va a ser muy característica de la Argentina, una explotación mixta. Porque otra de las cosas que se arguían en contra del modelo agroexportador es que llevaba a un tipo de explotación en grandes extensiones que era diferente a la que había en Estados Unidos, donde con el Homestead Act en el siglo XIX se le da a los labradores, a los pequeños propietarios, la propiedad para poder trabajar. Esto se basa, de nuevo, como pasa en todas estas cosas, con una información deficiente. Efectivamente, el Homestead Act tuvo efecto, pero los estados del centro-oeste norteamericano, que eran lugares aptos, tierras aptas para los cereales, en las zonas ganaderas, como por ejemplo Texas, la ganadería requiere grandes extensiones. Entonces, por ejemplo, Canadá se hace un país muy agrícola, porque no puede, con el invierno muy duro que tiene, tener ganadería. Y los canadienses a principios del siglo XX envidiaban a los argentinos que podían tener en el invierno las vacas en los campos, mientras en el verano podían hacer maíz y demás. Entonces el sistema mixto determinó, de algún modo, el tipo de explotación que era ganadero y agrícola, y a la medida que era ganadero, el agricultor era un arrendatario, lo cual aparentemente, si uno mira los censos, hay una enorme desigualdad porque hay muy pocos pequeños propietarios y muchos más arrendatarios. Pero esto determinaba, por eso además los inmigrantes llegaban y trabajaban como arrendatarios, que como era necesario tuvieran también un ingreso que por supuesto en determinados momentos se reclamó por mayores cantidades de dinero, pero era muy significativo y no hacía no correspondía a esa versión que daba la sociología. Eso estuvo muy basado en estudios de la sociología norteamericana, que la Argentina era un país atrasado porque se dedicaba a la ganadería y no se dedicaba solamente a agricultura. Es decir, hay un problema de desconocimiento de lo que es la ecología en la zona pampeana, donde hay zonas que no son para la agricultura todo el año,
como puede ser parte de la zona del sur de Santa Fe, donde empezaron las colonias agrícolas. Pero el haber adoptado esta idea, que se confirma en las políticas que se van a seguir ya de una forma directamente muy decidida en la época de Perón y prácticamente en todos los gobiernos siguientes, provocó que la Argentina entrara, como ustedes ven, a este periodo en que tiene fuertes caídas y después tiene recuperaciones, vuelta de caídas, y tenemos que en definitiva el crecimiento o es negativo, como pasa en este momento, o después de los 90 tiene ese crecimiento que vuelve a caer entonces. Es decir, este último periodo que estamos analizando es un periodo en que la Argentina quedó notoriamente atrás. Pero por otra parte, el argumento de que no se podía hacer otra cosa que dedicarse al mercado interno porque esa era la tendencia internacional que existía, eso era cierto entre los años 30 y 1945, pero de ningún modo corresponde a lo que pasó en el mundo. Después, el mundo a partir del 46, empezando ya con Bretton Woods en el 44, pero después con el Acuerdo Internacional del Trigo, con la Comunidad Económica Europea, con el Plan Marshall, empieza a renovarse el comercio mundial, y entonces tenemos ahí muy bien, ahí tenemos los crecimientos de la economía en otros países del mundo que muestran la tremenda dificultad que tuvo la Argentina. Ustedes ven en la primera columna, la primera es la Argentina, si está un poquito más abajo, la segunda debe ser color, ahí está. La segunda es Francia, la tercera es Alemania, la verde, cuarta Italia y la última España. Bueno, el primer periodo es el que va a 1913. Argentina está por arriba del crecimiento per cápita de todos los otros países del mundo. Entre 1913 y el 28, la Argentina queda retrasada, pero no mucho, y entre el 28 y el 48, en cambio, tiene un surgimiento muy notable que tiene que ver con los otros países que entran en la guerra. Mientras es notable lo que pasa en el primer periodo, lo que tiene circunstancias más o menos relativamente no permanentes en los dos que siguen, en el tercero es donde se plantea el real problema. El mundo ha vuelto al comercio mundial, y lo que nos encontramos es que la Argentina, que se excluye del comercio mundial, adoptando políticas protectivas de subsidios de su producción local y cierre de la economía, tiene un retraso notable frente a los otros países europeos, Francia, Alemania, Italia y España. Cosa que sigue, aunque menos, ya en la década de los 60, que es el periodo mejor que después tiene la Argentina, donde España tiene una recuperación muy fuerte. Pero después del 70, con prácticamente una caída de producto notable, casi nulo, la Argentina sigue, que es un periodo también mundial en donde el crecimiento disminuye, pero la Argentina lo hace más. Y sigue así en esa forma. Si vemos otros países, en el cuadro siguiente, comparamos Argentina, Chile, México y Brasil, tenemos Argentina, Brasil, Chile y México
en el periodo que va hasta la Primera Guerra. Chile, que tiene que ver con el cobre, se recupera mucho el 28 más que la Argentina. Esto sigue. La Argentina queda después del 48 detrás de los otros países latinoamericanos. En el 73 la Argentina se acerca, aunque Brasil lo hace más, y México también. Acá tenemos el 74-95, donde Chile tiene un gran crecimiento y Chile sigue, y la Argentina queda atrás. Esto es con Estados Unidos, Australia, España, muestra más o menos la misma tendencia, así que no me voy a extender demasiado. Este modelo, esto lo voy a dejar, sigamos la columna. No, vamos más adelante a la inflación. Uno más. Listo. Ahí por favor. Quiero señalar algo que me parece es fundamental en esto. El modelo que adopta la Argentina y que continúa hasta hoy, de industrialización sustitutiva de importaciones, no resulta inicialmente de un proyecto original, aunque ideas figuraban en la Argentina y en todo el mundo, sino de ciertas necesidades de la época. Lo que pasa es que a partir del final de la Segunda Guerra, cuando las circunstancias son distintas, ya el comercio no está cerrado, hay nuevas corrientes de capitales, la Argentina insiste en eso, insiste con diferencias, con intentos de volver a una economía más dinámica, pero que en general fracasan. Eso explica el comportamiento general que tienen. Y eso se debe a que cuando Perón, todavía siendo vicepresidente del gobierno de facto del 43, y como presidente del Consejo Nacional de Posguerra, lo tiene a Figuerola como asesor, plantea cuál va a ser la política de posguerra de la Argentina. En la preocupación principal que tiene y que tienen los militares que están con él en el gobierno es cuál será la situación social de posguerra. Recuerden que el mundo estaba cambiando, terminaba la guerra y las potencias del eje habían sido derrotadas. La Rusia soviética se había quedado con la mitad de Europa. Teníamos gobiernos prosocialistas o laboristas en Inglaterra, y teníamos Francia con participación de los partidos comunistas, teníamos un Frente Popular en Chile, y lo que le preocupa, especialmente a los militares, es la situación social que puede crearse, porque recuerdan lo que pasó después de la Primera Guerra, cuando las industrias que habían sido desarrolladas con motivo del cierre de las importaciones caen, porque vuelven las importaciones que son más baratas y de mejor calidad, y se crea un desempleo y problemas sociales que llevaron a la Semana Trágica y crearon unos problemas muy severos. La preocupación sobre la situación social es determinante en el modelo que adoptan, que es lo que no podemos permitir, el desempleo. Aquí lo que hay que hacer es emplear a la gente a toda costa. Es decir, no podemos volver a la normalidad como se volvió después de la Primera Guerra, es decir, a una economía más abierta, porque eso nos va a llevar que toda la gente que había migrado del interior y que había llegado a la capital esté en una situación muy
pasible de seguir tendencias revolucionarias, que la veían como algo muy cercano y que en el mundo también, por eso hay que conocer entonces, que en el mundo entonces no parecían una fantasía, sino parecían algo real. Y ahí es donde se adopta la necesidad de crear actividad, básicamente una industria, que emplea, lo básicamente es que emplea mucha gente, y se encuentran con que lo que se puede hacer, tratando de ajustar y adaptar la producción que se hacía para talleres, por ejemplo, los talleres ferroviarios, los chasis de colectivos, los que reparaban heladeras, que hagan producción propia de lo que antes hacían, con cierta gente que ya tiene cierta calidad y ciertas condiciones. Pero eso lleva, mientras que es una solución de corto plazo, a la larga llega a una industria de muy baja tecnología y muy baja productividad. Como solución inmediata, no parece irrazonable, pero lo que pasa es que como solución de largo plazo, para crear barreras protectivas, darle subsidios a esa industria para que consisten no solo en créditos a tasas menores que la inflación, sino en subsidios a los trabajadores vía alimentos más baratos, con lo cual los productores agropecuarios están perjudicados, tarifas retrasadas, todo eso es una economía que se viene a complicar enormemente porque se crean desequilibrios macroeconómicos tremendos. Ahora, cuando uno ve eso desde lejos, tranquilamente en un escritorio, uno puede decir, y si después vieron que vinieron tantas crisis, las reiteradas crisis por problemas macroeconómicos en Argentina que suceden después, que no es el tema mío en este momento, ¿por qué siguieron con eso? ¿Por qué no adoptaron algo que hubiera sido mejor al final para el país y nos hubiéramos evitado esta crisis cada 10 años? Bueno, yo creo que ese modelo, mientras que económicamente fue equivocado y produjo notorios problemas y una disminución de riqueza, como hemos visto en el país, tuvo un éxito político notable. No se puede entender eso si no se tiene en cuenta esto. Éxito político notable porque creó la coalición política más estable que se haya conocido en la historia de la nación argentina. Una coalición política que incluyó a empresarios que habían entrado en la industrialización sustitutiva y asociados que requerían el apoyo del gobierno, a sindicatos y obreros que tenían ocupación, pero sobre todo a sindicatos que representaban estos intereses de los obreros y que habían logrado algo especial en el mundo, que era tener una organización sindical oficial, es decir, el sindicato único reconocido oficialmente, que eso había existido en Italia y en el régimen español de Primo de Rivera. No es que los sindicatos existieron en todos lados, tienen todo el derecho de defender a los trabajadores, pero en Argentina, desde 1945, aún antes, ya Perón, secretario de Trabajo y Previsión, aún antes de asumir, se establece la ley de asociaciones profesionales, que es la representación única del sindicato que se reconoce como mayoritario. Eso se lo da el gobierno. Y ahí se establece la alianza entre los sindicatos y el gobierno peronista, que va a ser después una alianza que va a perdurar por las décadas. Es decir, es el único lugar, pero creo yo, en el mundo, donde tenemos una organización sindical vertical, oficial, que además se dice y se sostiene que es parte de un partido político.
y que además maneja, no solo por lo que pasó en la época de Perón, pero sino ya después de Onganía, maneja recursos económicos de una importancia enorme que ningún partido político tiene. Esa alianza entre empresarios, sindicatos y gobierno va a hacer que este modelo sea perdurable a través del tiempo y que sea muy difícil cambiarlo. Porque cambiarlo significa cambiar ciertos patrones que tienen que ver con comportamientos que ya son parte de la cultura argentina. Por ejemplo, todo el mundo sabe que es necesario actualizar las tarifas porque no se puede tener permanentemente tarifas por debajo de los costos de producción. Pero el que se anime, como pasó hace poco, a tratar de ajustar las tarifas, acercarlas al costo de producción, probablemente en política le vaya muy mal. También, ¿cómo se hace con una situación tan compleja para disminuir los gastos del Estado que están en subsidios? Porque además, a la altura en que estamos, lo que tenemos también es que no solo tenemos los sindicatos como elemento de esta sociedad corporativa que se ha creado, sino también las organizaciones sindicales. Entonces ya tenemos un mundo que no es el mundo liberal de Alberdi y de partidos políticos y la democracia representativa. Es un sistema que se ha vuelto un sistema de tipo corporativo y cada vez más, y que hace cada vez más difícil cambiarlo. Bueno, yo había quedado de llegar aquí, estoy dispuesto si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo no oigo, Yo no estoy oyendo. No oigo. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, ahora oigo. Muchísimas gracias, Roberto, muy interesante. Bueno, acá tenemos varias preguntas. La primera es, los peronistas hablan de que hasta la llegada de Perón, hasta el 45, había un sistema agroexportador. Es decir, que estábamos bajo un sistema en el cual producíamos solamente materias primas, las exportábamos y todo lo demás lo importábamos. Ahora, yo he visto cifras indicando que no es así, que el crecimiento industrial a partir de 1900 fue más grande que el crecimiento del agro y que a partir del 30 la industria era más importante que el agro en el PBI. ¿Es cierto eso o no? ¿Cuál? No, absolutamente. Yo estudié ese tema, hice estimaciones de PBI y es efectivamente así. La industria es importante ya en los finales del siglo XIX. Es decir, es una industria distinta, porque tenemos frigoríficos, tenemos harina, tenemos cerveza, tenemos vino, tenemos azúcar, tenemos una serie de actividades industriales complementarias de las actividades primarias, pero que son trabajo intensivas y además son realmente muy importantes. En la década del 20, en la época de Alvear, las industrias crecen más que lo que crece la actividad agropecuaria. Más aún, en los 20 se inicia la industria textil en Argentina. No fue en los 30 por la crisis, fue en los 20 cuando se extienden los cultivos de algodón al Chaco y con la materia prima ya local. Entonces lo que pasa es que la Argentina tiene un problema y todavía lo tiene, tuvo un problema y todavía lo tiene, que es el costo de transporte. El costo de transporte
para la industria, para colocar fuera del mercado interno que es la Argentina, la producción afuera del país. Y tiene también un problema de energía. Pues yo comparé, por ejemplo, Canadá con la Argentina. La Argentina era muy dependiente de la importación de carbón de Inglaterra y después de petróleo. Hasta Frondizi que llega recién a explotar el petróleo, entonces. Pero mientras tanto, todo eso significa ciertas diferencias grandes. Pero no es cierto que la industria haya aparecido recién después del 30 o después de Perón. Eso no es cierto, yo lo tengo en mis libros, tengo la economía política de la Argentina del siglo XX, puesto con datos y cifras que prueban lo contrario. Okay. Acá tenemos otra pregunta interesante. ¿Es verdad que los trabajadores eran oprimidos mientras prevaleció el modelo agroexportador? ¿Y cuál es la diferencia entre la calidad de vida del trabajador del agro y de la industria a principios del siglo XX? Bueno, es una buena pregunta, pero es como para hacer un trabajo sobre eso. Yo creo que la vida en el agro argentino a principios del siglo XX, a fin del siglo XIX, era una vida difícil, no había una serie de comodidades que hoy existen. Pero hay que tener en cuenta que la gente que viene a trabajar, porque la mayoría van a ser inmigrantes, estaban habituados a una vida también más bien dura. Y lo que tienen, la gran ventaja, yo estuve estudiando las condiciones de vida y de salario entre Italia y el obrero italiano y el argentino a fin del siglo XIX, principio del XX. El problema que tienen los europeos, especialmente en el agro, es que tienen una familia italiana del norte de Italia, cerca del río Po, puede arrendar y trabajar en un lote de 5 hectáreas. Y eso ya es mucho. Cuando llega acá, arrienda, y no estoy hablando que se hace propietario, porque eso ya significa, pero arrienda 200 hectáreas. Y ahí tiene pleno empleo a toda su familia. Es el grupo familiar el que eso muestra el enorme movilidad social que hubo en Argentina, que por ejemplo no se entendió en los últimos gobiernos, cuando la clase media inmigrante es la mayoría de los agricultores en las zonas rurales argentinas. No son multimillonarios, ¿sí? Pero son gente que ha trabajado durante 30, 40 años en condiciones difíciles y se ha hecho ingreso. Ahora, tuvo momentos, efectivamente, en que hubo caída de precios y los arrendamientos, como fue las huelgas agrarias, los arrendamientos hechos a mayor plazo cuando caían los precios, eran muy altos, y hubo diferencias de todo tipo. De todos modos, la vida en la ciudad, como pasó en la Inglaterra se industrializó, es también muy difícil. Es decir, la vida de conventillos y demás no era una vida donde tenían toda una serie de posibilidades. Sin embargo, la Argentina tuvo algo muy notable, que fue la extensión de su zona urbana, con la creación de un sistema de tranvías que alcanzó a los suburbios y en los cuales se lotearon un montón que no se ocuparon, se lotearon un montón de casas y expandió a la gente de ingresos medios bajos, a adquirir su lotecito, tomar una hipoteca, porque había las hipotecas del banco hipotecario, a 30 años y hacerse su casita. Eso fue una cosa muy, muy notable, que yo lo he estudiado cuando estudié la historia del banco hipotecario. Ahora, esto no quiere decir que
no fue una vida fácil, no para nada. Y hubo luchas muy fuertes en momentos críticos, porque como se trataba, no era una clase obrera como la brasileña o la mexicana, era gente que venía de Europa con entrenamiento en movimientos sindicales. Yo he estado negociando en Brasil con empresas y las diferencias de salarios entre lo que paga la Argentina y lo que pagaba Brasil era muy grande. Así que Brasil y México tuvieron una población rural muy grande que siempre fue un elemento proveedor de materia de mano de obra barata. La Argentina no. ¿Qué políticas públicas podrían llevarse a cabo para reestructurar nuestra industria, para hacerla más pro-exportadora? ¿Qué condiciones económicas y políticas se requieren, según su opinión? Bueno, eso requeriría una reestructuración muy grande de los mecanismos de subsidios. Es decir, habría que dejar al que tiene la capacidad, la iniciativa, es decir, el empresario es alguien que sabe combinar recursos, saca de algo, de una cosa hace otra. Y hoy día, además, como se ha demostrado, ya no es la fábrica grande de la época de Marx que le decía, bueno, estos son el capital. Hoy día se puede hacer muchas cosas, ¿no es verdad?, con condiciones, capital humano. Así que todo depende, yo creo, de una sociedad que te dé la seguridad jurídica para que uno entre en un emprendimiento y lo continúe. Pero si uno quiere ganar plata en 2 años porque espera que el gobierno al cuarto se lo saque, realmente va a ser algo que no va a servir, va a ser lo que va a tratar de ganar la máxima ganancia, que es el modelo argentino, hacer la máxima ganancia en el menor periodo del tiempo, porque tiene el enorme riesgo que el gobierno se le quede con parte de esa ganancia. ¿Qué opina de los subsidios al agro que practican los países europeos y americanos? Bueno, yo creo que los subsidios al agro son subsidios básicamente políticos, ¿no? Eso fue muy claro en Francia, para evitar la concentración urbana. Creo que lo contrario que hizo la Argentina y que hace la Argentina, es decir, castigar al agro, llevó a este disparate que la gente viene y pide tierras urbanas cuando debiera pedir tierras para trabajar, cultivar, no para conseguirse un lote acá para que después vaya a manifestaciones y consiga planes sociales. Pero creo que son políticas no poco competitivas para una economía mundial que en algunos países adoptan por esas razones, ¿no? Mucho interés, muchas preguntas. Si además, esto lo he dicho, si además de políticas negativas desde el exterior, nosotros además castigamos con recargos y con tipos de cambio muy negativos, estamos haciendo lo mismo que hacen en contra nuestro afuera. Así que no nos quejemos de lo que hacen afuera cuando estamos haciendo adentro en contra del agro también. Claro. Bueno, ¿puede ser que el mayor problema del modelo de sustitución de importaciones haya sido haber insistido en él una vez que a partir del 45 el mundo se volvió a abrir? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que había que buscar una situación, no sé si gradual o común, en la cual las industrias que se pudieran adaptar, esa idea que tenía Pinedo de industrias naturales, se pudieran adaptar y que además trataran de competir. Acá hay que creer en la capacidad del ser humano de ser inventivo. Yo creo que nadie puede tener políticas precisas para eso. Es decir, hay que dejar
a la naturaleza humana, a la inteligencia y la capacidad y el trabajo humano encontrar las cosas. Lo que el Estado tiene que hacer es asegurarle que alguien que quiere invertir y trabajar obtenga los frutos de ese trabajo. De acuerdo, o sea que es la garantía del derecho de propiedad. Claro. Ahora, porque si no es que además no solo que eso está bien y lo otro está mal, sino que al final no lo va a hacer. Es decir, lo que están pidiendo ahora, en realidad cuando por ejemplo se habla de hacer un Consejo Económico Social, es directamente es ver cómo uno le puede hacer trampa al otro para tener cierta ventaja y empezar la carrera con alguna ventaja respecto a otro. Y eso ha sido el juego en Argentina. está bien. ¿Cómo incidió la política monetaria keynesiana de las últimas décadas en la frustración del desarrollo de los argentinos? ¿No sería más conveniente eliminar el Banco Central? La segunda pregunta es una pregunta que si quiere la dejamos porque yo creo que hay dos casos, dos cosas distintas. No, la primera voy a referirme a la primera. En realidad lo que se dijo política keynesiana, la política keynesiana uno puede estar en contra o a favor, pero tenía que ver con una situación donde había, como fuera del 30, una depresión, que es decir, una recesión continuada, donde había una tasa de interés negativa y que nadie invertía, donde había que buscar cómo esta situación se salía de ese shock y se empezaba de nuevo. Pero era una política, digamos, coyuntural para cambiar las expectativas de la población, que con tasas de interés, como está pasando, negativas, conservaba el dinero. Era al revés de lo que pasó en la Argentina, conservaba el dinero, aumentaba la demanda de dinero y entonces no había fondos para consumo ni para inversión. Entonces Keynes decía, bueno, esto hay que... Yo creo que lo que fue, aparte de que uno puede discutir o no las políticas keynesianas, pero lo que fue un error notable es creer que se puede hacer política de desarrollo con de tipo keynesiano. Esto de creer que con el Banco Central, como se creyó acá, se financia el desarrollo, terminó siendo un desastre. Y iba a ser así. Porque la idea de que si uno crea billetes para que la gente pueda consumir, suponiendo que a eso va a arrastrar a la demanda para que los productores entonces se pongan a producir, tiene un error básico primero, que al día siguiente, si uno emite para que la gente consuma y un productor que no produce empieza a instalarse, estamos hablando de desarrollo, no en una coyuntura donde ya está factores de producción que no están utilizados. Acá hay que invertir. Invertir requiere mucho tiempo y mientras tanto uno tiene que va dando dinero y no hay bienes porque los productores todavía no han logrado hacer las inversiones. En la Argentina, lo que fue más importante probablemente para el desarrollo argentino fue la construcción de ferrocarriles. ¿Sabe cuándo dio rédito realmente la construcción de los ferrocarriles? 10 años después. Había que construir, hay que ver, había que poner los postes, había que poner las líneas de telégrafo, había que hacer puentes, había que hacer... hasta que realmente eso empezó a funcionar y eso lo financió el Estado. Por eso eso eran las deudas que se tomaron y las garantías que se dieron. Pero eso hay que hacerlo con mucha prudencia, pero la famosa idea de un helicóptero money, de que uno tira el dinero y entonces se crean cosas, es realmente un disparate. No tengo otra palabra para usarlo. Clarísimo, clarísimo. La apertura al comercio causaría la quiebra de toda la industria argentina con altos niveles de desempleo. ¿Cómo se hace para paliar los efectos redistributivos?
Bueno, todo depende cómo se haga. Efectivamente, ya tuvo sus consecuencias. Es decir, hoy día tenemos la competencia china en calzado, en textiles. Es decir, no se puede estar. Lo que la Argentina tiene que buscar es otras actividades donde tenga posibilidades. Por ejemplo, todas las industrias que requieran mayor capital humano. La Argentina tiene gente entrenada y puede ver nuevas posibilidades en eso. Pero continuar en los rubros anteriores, haciendo exactamente lo mismo, competir, por ejemplo, con mano de obra china, que era mucho más barata, es también un disparate. Ahora, evidentemente eso requiere una reestructuración, una determinación y una conciencia en todos los involucrados de que los cambios tienen que hacerse. Eso requiere también educación. Pero fíjense que Japón empezó la industrialización con la industria textil y después llegó a la robótica, a las cosas más sofisticadas del mundo. Entonces, acá lo que la Argentina tiene que ver en qué cosas. En el agro, por ejemplo, que parecía lo más atrasado, yo hablé de la ganadería, que viene con los reproductores británicos y la especialización para la exportación de carne. Pero nosotros tenemos desde fines de los 90 la soja. Pero la soja no es un milagro caído del cielo. Es producto de una tecnología que es la labranza directa, que agregó 10 millones de hectáreas del norte argentino a la producción. Y eso fue argentino. Y además la decisión rápida del productor de utilizar las semillas transgénicas. Eso cambió la Argentina. Y eso no fue que Dios nos dijo que los argentinos éramos ricos y nos dejó la tierra fértil. Eso, si no se hacía eso, no había caso. Es producto no de la naturaleza. Es decir, el agro, este es el mito. El agro no es simplemente un hecho de la naturaleza que está, y entonces todos tenemos derecho a apropiarnos de eso. El agro para producir, requiere capital, requiere trabajo, pero sobre todo requiere iniciativa y requiere condiciones de seguridad jurídica que son fundamentales. Lo que olvidan muchos es que Argentina tiene muchos sectores en el cual es muy eficiente. Por ejemplo, todo esto del desarrollo tecnológico, software, hardware, ahora fintech, ha sido pionero en toda Latinoamérica y todo eso está frenado por el proteccionismo. También ¿sí? Argentina ha sido el líder, tiene potencial enorme de turismo y ha hecho muchas inversiones en turismo, que están frenadas también por el proteccionismo. Argentina ha sido líder en, por ejemplo, en desarrollo de ropa de alto nivel, ropa de marca que ha exportado al resto de Latinoamérica. Bueno, eso hizo Italia hizo durante un tiempo. El mismo modelo italiano. De pequeña empresa. Basado en diseño y no basado en fabricación barata con mano de obra barata, sino con mano de obra cara y diseño caro. Bueno, pero la Argentina tiene eso. La Argentina es un país no totalmente desarrollado, no quiero decir semi-desarrollado, no sé, pero es un país que tiene capacidad en la gente, tiene capital humano, gente que es muy capaz de muchas cosas. Claro. Argentina ha sido también líder, por ejemplo, en desarrollo publicitario, en cine. Tiene una de las industrias del cine más avanzadas del mundo, pero también si no se permite la entrada de equipos, si está todo protegido, si está tomado por excesos sindicales, eso no va a funcionar. Y en la industria editorial, la Argentina fue líder en la industria editorial por mucho tiempo. Y los costos, hoy día es más barato editar en España que en Argentina. En 30 años pasó a ser
de vino común a vinos de los mejores del mundo. Hoy en día es Sí, destacado entre los 4 o 5 mejores países del mundo. Pero lo que tenemos que dedicarnos es a productos con valor agregado, digamos, productos claro. mucho más caros, no ropa barata en forma masiva, sino ropa mucho más cara, con diseño, vino con diseño. Por eso tiene que tener que ver con dejar a la inventiva, porque no hay ningún planificador que pueda decir usted dedíquese, porque este fue el error, usted dedíquese a esto y tiene un subsidio. El Banco de Crédito Industrial subsidió a todas esas industrias durante años y después como no le pagaban, pero además no solo más que el capital, subsidiaba los gastos corrientes. El Banco de Crédito Industrial, que fue Banco de Desarrollo, y como quedaba con la cartera totalmente descubierta, recurría a redescuentos del Banco Central. Entonces era un negocio hacer cualquier cosa porque uno tomaba crédito que después con las tasas de interés negativas y con los saltos inflacionarios resulta que no los pagaban. Bueno, la industria automotriz entró en la Argentina en la década del 60 con una protección que iba a durar 10 años, con una enorme protección. Entraron 20 fábricas, se instalaron 20 fábricas, de las cuales quedan un poco menos de 10 hoy en día. Todavía, después de 60 años, seguimos subsidiando a Ford, a General Motors, a Fiat. Y sí, además con el acuerdo del Mercosur es un arancel común a los dos países que subsidia a la industria automotora. Claro, está bien. Bueno, me parece que ya hemos Bueno, satisfecho todas las preguntas. Ha sido muy interesante. ha sido un gran gusto, ¿eh? Hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Roberto. Lástima que no es muy optimista. Claro, es un gusto. Pero este modelo está en crisis, o sea que hay razones para... Sí, no, está en crisis hace tiempo. Lo importante me parece que lo que ustedes hacen es ponerlo para que la gente entienda. Porque realmente cuando yo me refería a cómo era el mundo del año 50, es que el mundo creía esas cosas. Hoy en día ya nadie lo cree. Y es cuestión de mostrarle lo que es realmente lo que pasa, ¿no? La diferencia es que hoy en día hay mucha gente joven que ya piensa que Argentina no puede ser. Me alegro. Que ha viajado, que ha visto lo que es el mundo y se da cuenta que no podemos seguir como hemos estado, con el mismo fracaso de los últimos 60 años. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Un gusto, buenas tardes. Y espero que lo tengamos de vuelta por acá, conversando. Con todo gusto.